Buenos días a todos. Buenos días, Marta Escalante, de nuestra sede en ICA México, anfitriona en la Ciudad de México. ¿Me escucha, Marta? Sí, sí, Antonio, aquí estoy, te Bueno, saludo. muy bien. Buenos días, Marta. Buenos días a todos los asistentes. En este momento tenemos 58 personas conectadas. Los invitamos al inicio de este tercer foro virtual, el primero del 2019, el tercer foro virtual de Biopasos, un espacio abierto de conexión entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad. Le doy la palabra a Marta Escalante, nuestra coordinadora del proyecto Biopasos, y te voy pasando las diapositivas, Marta, si te parece. Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días a todos a nuestras dos conferencistas invitadas que nos participarán de su experiencia y conocimiento, y muchas gracias a los 61 participantes, 62 van velozmente incorporándose nuevos compañeros. Vamos a dar inicio en respeto al tiempo de todos y les agradecemos su presencia. Mi nombre es Marta Escalante, soy la secretaria ejecutiva de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentaria, que está hospedada en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y estoy para servirles. Ahora estamos por iniciar nuestro tercer foro virtual de esta herramienta que es un espacio abierto de conexión entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad en el marco del proyecto Biopasos. Ahora les explicaré un poco más. Tenemos como invitada especial a la doctora Sofía Ávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como comentarista a la maestra en Ciencias Sociales Karen Montiel, gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Riesgos Productivos en la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que radica en Costa Rica. El tema que vamos a tratar el día de hoy, como todos saben y al que se inscribieron, es resiliencia y medios de vida rurales. Pues gracias a todos por participar en este foro. Está como moderador Antonio Rivero Cañas, su servidora, y en la asistencia técnica un colega del ICA México, Bertín Gallardo. Antes de iniciar, les quiero hacer saber que el foro estará grabado y estará disponible en el sitio electrónico que se ve en la pantalla, biopasos.com. Es importante mantener cerrada la cámara y el micrófono en su computadora durante el foro, de tal manera que no vaya a haber problemas de que se calle el sistema por el número. Todavía, aunque estamos en la vanguardia, de repente la tecnología nos hace jugarretas. Todos podrán participar de dos formas: levantando la mano virtualmente para una participación corta y hacer una pregunta concreta, o escribiendo en el chat. Si alguien tiene alguna duda de cómo se utilizan estas herramientas, pueden hacerla ahora. Las participaciones son limitadas porque el tiempo es limitado, pero el foro quedará abierto durante 3 semanas para resolver las dudas y mantener activa la discusión. Sobre el proyecto Biopasos, nada más les comento su nombre completo, y que habla mucho de lo que el propio proyecto trabaja, es promoviendo la conservación de la biodiversidad a través de prácticas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en paisajes dominados por la ganadería de 3 regiones de México. Su nombre corto es Biopasos. El objetivo de este proyecto es fortalecer los marcos institucionales y de políticas para promover prácticas agrosilvopastoriles que mejoren la productividad, el ingreso familiar y reduzcan la vulnerabilidad climática,
en paisajes ganaderos en los estados de Jalisco, Campeche y Chiapas en México, aunque el propio proyecto tiene un alcance internacional, como lo pueden ver en los propios participantes que se inscribieron a este foro, personas de más de 20 países, que les agradecemos. El proyecto está integrado por un consorcio compuesto por el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza, CATIE, que está en Costa Rica, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, con el apoyo de la Red Innovagro, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, nuevo nombre de la Secretaría de Agricultura en México, y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Sobre la vinculación entre Biopasos, el ICA y la Red Innovagro, quiero compartirles que en el marco del proyecto Biopasos, el ICA, con el apoyo de la Red de Gestión de la Innovación para el Sector Agroalimentario, Red Innovagro, es responsable de la ejecución del componente de comunicación, diseminación de los resultados e intercambio de conocimientos. En ese marco es que organizamos estos foros a solicitud del CATIE con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas de la información generada por el proyecto. En particular, el objetivo del foro virtual es discutir y obtener retroalimentación sobre temas de interés para el proyecto Biopasos. Cabe señalar, a ver, Antonio, la que sigue. Sí, ya sí. Soy... No, cabe señalar, nada más antes de darle la palabra a Antonio, que este proyecto tiene financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno alemán, y que gracias a ese financiamiento es que se diseñó un proyecto a 4 años, que estamos ya cursando el 3er año del proyecto. Bueno, pues ahora dejo la palabra a Antonio para que hable ya específicamente sobre la mecánica del foro. Muchas gracias a todos por su participación. Adelante. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, siguiendo un poco con lo que significa este foro, el foro tiene la siguiente mecánica para quienes no lo conocen y son nuevos y participan el día de hoy. Tiene una parte de apertura, que es el saludo que hacemos nosotros. Posteriormente, el experto hace una presentación durante 15 minutos y responderá al menos a 2 de las preguntas generadoras que tenemos para el día de hoy. Posteriormente, tenemos un comentarista invitado que hace una intervención de unos 10 minutos sobre la presentación que ha realizado el experto. Posteriormente, hacemos el desarrollo, en el cual se responden las preguntas en el chat, en un diálogo sincrónico durante unos 30 minutos, no puede excederse el tiempo. Luego el foro se cierra, nosotros hacemos un breve resumen, invitamos obviamente al seguimiento de la plataforma que está en línea. El foro queda habilitado y el video queda disponible en nuestra página web de Biopasos, y previo a un registro en la plataforma, los usuarios de manera asincrónica pueden participar con sus comentarios y opiniones a partir del foro que se realizó. Más o menos en la 3ª semana, yo hago unas conclusiones del tema y las compartimos en la página. Y un incentivo es que a quienes participen activamente en todos los foros, por lo menos de este año, 2019, se les va a dar una constancia de participación que ayudará mucho, digamos, para que podamos continuar con el foro y también para darle mucha más fuerza a este espacio que es igual de participación de todos. Les presento a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Sofía Ávila Foucault. Ella es bióloga, es mexicana, es bióloga de la UNAM. Tiene una maestría en manejo integral de zonas costeras tropicales de la Universidad de Newcastle en Reino Unido. Es doctora en manejo y ecosistemas y economía ambiental de la Universidad de York, también en Reino Unido. La doctora Sofi tiene una amplia experiencia académica en las líneas de investigación de diversificación del sector rural sustentable, economía ecológica y políticas públicas ambientales. Ha publicado 16 artículos, ha sido coordinadora de 4 libros, autora de 2. Ha escrito 13 capítulos de libro. Adicionalmente ha dirigido 4 tesis de grado de doctorado y 11 de maestría.
algunas también de especialización. Obtuvo en el 2012 la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en ciencias económico-administrativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 2 y actualmente es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Sofi. Sobre la comentarista es una colega del IICA, Karen Montiel. Karen Montiel es economista de la Universidad de Costa Rica, con un máster en Planificación y Administración del Desarrollo de la Universidad Técnica de Dortmund en Alemania y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kiwen Kurman en Ghana, del Programa Conjunto de Planificación Espacial para Regiones en Economías en Crecimiento. Es gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Riesgos Productivos del IICA. Anteriormente, fue líder del proyecto Insignia Resiliencia y Gestión Integral de Riesgos para la Agricultura y coordinó el componente de agua y suelos del proyecto. Sus líneas de trabajo abarcan los sistemas agrícolas resilientes, la innovación agrícola, particularmente en el área del suelo y agua. Actualmente es coordinadora del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Riesgos Productivos en el IICA. Bienvenida, Karen. En resumen, lo que vamos a tener hoy es una presentación de la doctora Ávila, en el que ella define en principio los medios de vida como las actividades que los hogares realizan y que están determinadas por sus activos o capitales y el acceso a estos. Los hogares buscan diferentes estrategias tales como la diversificación, la intensificación o la migración. La diversificación puede ser medida en términos de los distintos tipos de empleo, el origen del ingreso o el número de actividades. La intensificación es cuando un hogar se dedica a una sola actividad de manera altamente productiva. Finalmente, la migración puede ser local o internacional, permanente o temporal. En esta presentación, la invitada se enfoca en los procesos de diversificación debido a que el 40% de los ingresos de los hogares rurales en América Latina y el Caribe proviene de actividades no agropecuarias, por lo que se reconoce un proceso de tercerización de las economías en las economías rurales. En este proceso de diversificación es donde tienen oportunidad las actividades sustentables agropecuarias y no agropecuarias. La mayoría de las comunidades que comienzan este tipo de actividades, tales como el ecoturismo, la producción silvopastoril o agrosilvopastoril o producción orgánica, tienen una composición de sus ingresos variada. La integración de los hogares a este tipo de actividades depende de sus características, es decir, de sus capitales y del contexto sociopolítico y biogeográfico. Estos factores influyen también en su capacidad de afrontar estas presiones. La interacción entre las características de los hogares y los estresores conforman un sistema que se denomina socioecosistema. La capacidad de dicho sistema de absorber disturbios y reorganizarse para mantener su función, estructura y procesos de retroalimentación se denomina resiliencia. La resiliencia de sus ecosistemas hace referencia a la dinámica de los hogares para afrontar los disturbios. Dicha dinámica puede deberse, por ejemplo, a las interacciones entre los capitales para que el hogar afronte las presiones o shock, o puede deberse a los cambios de las interacciones en todo el sistema. En la presentación, la invitada describe algunos aspectos teóricos, así como resultados y avances de investigación relacionados con la diversificación sustentable y los capitales de los hogares, así como su resiliencia. Gracias al estudio de estos medios de vida, se abre la posibilidad de la implementación de sistemas agrosilvopastoriles para aportar a la economía de los hogares rurales a la conservación de los recursos naturales. Esta es materia de discusión del tercer foro de Biopasos. Damos la palabra entonces a la doctora Sofía Ávila para que nos haga su presentación. Yo dejo de compartir la pantalla y le doy la palabra a la doctora Sofía para que comparta la pantalla y nos pueda comenzar con su presentación. ¿Tienes audio? No te oímos. Listo. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los participantes de este foro. Muchas gracias a la invitación para presentar pues un pedacito de lo que hace uno durante muchos años, gracias a Marta Escalante y Antonio en particular. Y bueno, quiero un poquito antes de comenzar con todas las diapositivas, comentar que mi experiencia en sistemas agrosilvopastoriles
es referente a un estudio que hicimos sobre un análisis financiero de esta actividad en los Tuxtlas, en conjunto con una organización no gubernamental, es Endesu, y digamos, no soy una experta en el tema, mucho menos técnicamente en temas agrosilvopastoriles. Sin embargo, sí puedo contarles un poquito la relevancia de esta actividad en un contexto mucho más amplio, que es justamente la economía de los hogares rurales y qué relevancia tiene esta actividad pues en la resiliencia de los mismos. Por lo tanto, pues hay algunas diapositivas sí sobre la actividad agrosilvopastoril, pero muchas otras hacen referencia a otras actividades, pero bueno, van a servir para reflexionar en la última parte de esta presentación y en las preguntas detonadoras sobre el potencial que tiene esta actividad en la resiliencia y la conservación de la biodiversidad. Entonces, bueno, voy a comenzar primero hablando sobre lo que son medios de vida rurales. Vamos a ver aquí. ¿Listo? Un poquito de teoría y después me iré justamente a las partes de avances de resultados de investigación. Algunas diapositivas las voy a pasar un poquito rápido porque pues 15 minutos es poquito tiempo, pero al final hay literatura a la que ustedes pueden acceder si les interesa, o en las preguntas con todo gusto yo puedo ahondar un poquito más. Pero de entrada, bueno, cuando hablamos de medios de vida, estamos hablando de actividades que realizan los hogares, pero también de los activos llamados capitales cuando son utilizados para una actividad productiva y el acceso a estos. Es decir, uno puede tener carreteras cercanas, sin embargo, para acceder a ellas, pues los caminos de terracería pueden ser muy difíciles de circular, ¿no? Es un ejemplo. Igual aspectos de educación u otros tipos de aspectos de mercado, etcétera. Entonces, bueno, esos son los medios de vida y generalmente los más estudiados y reconocidos son la diversificación, la intensificación y la migración, y son a veces llamados estrategias también de vida porque se considera que los hogares hacen un planteamiento de cuál es la mejor estrategia y qué actividades pueden desarrollar en su conjunto. Entonces, bueno, ya un poquito en el resumen se comentó Antonio sobre la intensificación, básicamente es una actividad y entonces todo el capital se va a esta actividad, puede ser ganadería, puede ser café, puede ser sector servicios, etcétera. La migración, pues es otra de las estrategias que desgraciadamente, pues sí, en muchas de las zonas rurales de los países latinoamericanos sucede. Creo que tenemos varios eventos en los últimos 2 o 3 años que hacen referencia a esto, y bueno, pueden ser de diversos tipos. Y finalmente, bueno, lo que es la diversificación, y es el proceso en el que los hogares construyen un portafolio de actividades para asegurar su sobrevivencia. Se puede medir de diferentes maneras, ¿no? Hay quienes solo distinguen entre no agropecuarios y agropecuarios, hay quienes lo distinguen por medio de diversas actividades independientemente del sector, o incluso en un mismo sector puede haber una diversificación de actividades agrícolas, ¿no? O agropecuarias. Bien, ¿por qué es importante y me centro en este proceso de diversificación? Mencionábamos algunas cifras. En Latinoamérica representa un porcentaje de alrededor del 30%, varía de país en país, o del 40%, entre el 30 y 40% del ingreso de los hogares, ¿no? Y hay un aumento de este proceso y hacia la terciarización. En México, bueno, menciono también que este proceso sucede, pero también lo que es interesante es que hay un 23% de estas actividades no agrícolas que no entran ya sea en la construcción, manufactura o remesas. Y es en digamos, porcentaje en donde muchas veces las actividades
de diversificación sustentable tienen cabida. Bien. Ahora, ¿por qué se dan estos procesos de diversificación? La explicación más sencilla es que puede ser por necesidad, necesidad de ingresos, respuesta al riesgo, altos costos de transacción, o bien como una estrategia de acceder a nuevos mercados, por ejemplo, ¿no? Y un poquito, digamos, una explicación más elaborada es que esto no solo depende de estos dos tipos de factores, sino de los activos mismos y de un contexto institucional llamado ya sea de políticas públicas o contextos incluso de diversos estresores como pueden ser crisis económicas, volatilidad de precios o incluso pues, cuestiones de cambio climático. Y bueno, las actividades como la actividad agrosilvopastoril es parte de esta diversificación. Entonces, este es el contexto clásico del marco teórico de medios de vida sustentable que propuso Ellis en el 2000, en donde, bueno, pueden ver aquí en el centro los capitales, ¿no? Que tenemos el capital humano, que tiene que ver con todas las cuestiones de educación, salud, capacidad laboral, el capital natural, que tiene que ver no solo con la tierra, la cantidad de tierra productiva, sino también servicios ecosistémicos, biodiversidad, uso de recursos naturales en general. El capital financiero, que hace referencia a los ahorros, al crédito y, por supuesto, a los diversos ingresos que el hogar tiene. El capital físico, que tiene que ver con capital productivo, de infraestructura productiva, pero también con cuestiones del hogar. Y el capital social, que tiene que ver con cuestiones de cohesión, de reglas y normas dentro de una comunidad, pero también tiene que ver con cuestiones de vínculos con otras organizaciones. Bien. Entonces, como mencionaba, la actividad agrosilvopastoril permite que, bueno, es parte de esta diversificación de actividades. Difícilmente, o por lo menos en la experiencia que tengo en los lugares que he estudiado esta actividad, es parte de este portafolio de actividades y de la diversificación de ingresos. Y en particular me gustaría resaltar en este trabajo que hicimos en Veracruz. Primero fue una etapa solamente del análisis financiero de la actividad, es decir, cuándo recuperaban su inversión inicial y en qué momento era más redituable la actividad agrosilvopastoril comparado con la tradicional. Pero después, una vez que los diferentes productores tenían oportunidad de tener un poco más de tiempo debido a los cambios de rotación y plantando algunas especies comerciales como pimienta en este caso, o incluso hacer otras actividades como la producción de miel, también incluso beneficia justamente a estos procesos de diversificación y aumenta el ingreso de los productores. Entonces, esto que les voy a presentar ahora no está en la publicación que pongo al final de la presentación, pero me parece relevante para este foro. Ok. Entonces, esta es una tablita que lo que muestra son diferentes, a diferentes números de años y tasas de interés, en qué momento las actividades son redituables, ¿no? Entonces, sin andar en las cifras, aproximadamente tiene que pasar unos 2 años para que la actividad de producción de miel sea rentable económicamente, mientras que en el caso de la pimienta deben transcurrir alrededor de 6. Es decir, que los productores de esta actividad, una vez que concluyen los 3 años en donde la actividad agrosilvopastoril es más redituable, además pueden tener ganancias de la producción de miel, por ejemplo, y un poco más adelante de la producción de pimienta, ¿no? Entonces, bueno, no solo sí es redituable, sino además
puede promover procesos de diversificación productiva, y ahorita voy a decir por qué esto puede ser relevante según lo que hemos visto en otros estudios para la resiliencia de los hogares. Bien. Bueno, me olvidaba mencionar esto también, si en caso de que quisiera esta actividad aportar, digamos, ser parte, no, es parte de las actividades de mitigación, pero obtener bonos de carbono, pues también podría ser otro ingreso adicional, además de la biel y de la pimienta. Bien, antes de explicar esta diapositiva a detalle, entonces, como les comento, vemos que los hogares pues buscan estrategias para tener mayor ingresos, y les comentaba yo que está inmerso esto en un contexto de sus capitales y en un contexto de cuestiones institucionales y de vulnerabilidad y todo esto. Desde la perspectiva más ambiental, digamos, se ha trabajado mucho en ubicar a estos hogares como parte de sistemas, viéndolos como sistemas en donde en la decisión de los hogares y de las comunidades obviamente influyen varios aspectos y factores. Entonces, es lo que llamamos, digamos, sistemas socioecológicos. Este es un libro que coordinamos la doctora María Pereboshkova del Colmex y yo, y bueno, es solamente para decirles que hay varios marcos teóricos de los cuales partir para el estudio de sistemas socioecológicos, y en este libro, sobre todo en la primera parte, pueden encontrarlos, y bueno, en la segunda se habla de complejidad institucional, políticas públicas y gobernanza, y en el tercero de condiciones estructurales y estresores, ¿no? Pero bueno, voy a retomar entonces este concepto de sistemas socioecológicos, porque para el tema de resiliencia, pues nos es muy útil verlo desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué son los sistemas socioecológicos? Para aquellos que no están muy familiarizados, pues se utiliza para referirse a un concepto holístico, sistémico e integrador. Entonces, lo que busca es ver justamente esta interacción sociedad-naturaleza, humano-naturaleza, como un sistema complejo que va cambiando en el tiempo, en donde influyen diferentes componentes culturales, políticos, sociales, etc. Entonces, busca mirar esas interacciones y cómo esas interacciones determinan el cambio del sistema debido a diferentes estresores y shocks. Entonces, aquí nos vamos ahora al tema de resiliencia de socioecosistemas, que la definición clásica es la capacidad de un sistema de absorber disturbios y reorganizarse para mantener su función, estructura y procesos de retroalimentación. Entonces, esto es muy importante distinguirlo del concepto de resiliencia, casi usado como sinónimo de adaptación o de capacidad adaptativa, que muchas veces vemos en foros de cambio climático. Entonces, la resiliencia de socioecosistemas es más bien un análisis del sistema y de los atributos que éste tiene que hacen que pueda responder a eventos de estrés y de shock. Puede llevarnos a una cuestión de sustentabilidad o no, o podemos a priori decidir que una actividad como la actividad agrosilvopastoril puede llevarnos a que este sistema tenga una mejor respuesta ante diferentes estresores. Ahora, quiero nada más distinguir que en esta literatura la diferencia del estresor es que es algo constante y los shocks son algo abrupto y puntual, ¿no? Pero me voy a estar refiriendo a los dos. Otra definición más orientada a la parte de medios de vida es la que propone Plummer y Armitage ya en el 2007, que es la posibilidad de recuperarse de un evento o shock, mantener y arreglar sus capacidades y activos y asegurar los medios de vida sustentables, ¿no? Entonces, bueno, estos capitales son los ladrillos que permiten que los hogares respondan muchas veces ante eventos de esto. Bien, entonces, les voy a platicar un poquito lo que hicimos, lo que estamos haciendo en
sobre todo esta presentación tiene resultados de un trabajo que estuvimos haciendo en la costa de Oaxaca, cerca de Puerto Escondido. Y bueno, lo que quisimos estudiar es justamente estos procesos, no solo de diversificación, sino de respuesta de las comunidades ante diferentes estresores. Entonces, bueno, no voy a andar mucho en esto, pero tenemos, digamos, datos del 2003 y el 2016, se identifican diversos estresores y shocks, no solamente ambientales, sino también socioeconómicos, y los resultados que va a presentar ahora son sobre todo abocados a la parte del 2013. En este esquemita que yo les presento es una manera como de, el enfoque por ahora está en los hogares, pero estamos conscientes que hay una interacción entre las diferentes escalas. ¿Qué preguntas se pueden hacer en diferentes escalas relacionados con gobernanza y resiliencia? Son varias, las que están en rojo son las cuales les voy a platicar el día de hoy. Entonces, como parte de los resultados de esta investigación, pues en efecto se observa que los hogares están diversificados. Aquí nos interesaba como actividad sustentable, sin meternos en juicios de valor si es o no es, o qué tanto está siendo sustentable, pero el ecoturismo. Y bueno, sí es una actividad, aunque muchos de los hogares están diversificados en otras cuestiones, como qué puede ser, como desde tener una tortillería, un taxi, o cuestiones así de sencillas. Bien, entonces lo que quiero recalcar en esta presentación es que, bueno, hicimos diferentes modelos para ver justamente cómo estos activos, ¿no? O estas condiciones o características de los hogares influyen en que un hogar decida dedicarse a una actividad sustentable, en este caso era el ecoturismo, ¿no? Entonces, son diferentes maneras de medir diversificación y se hicieron diferentes tipos de modelos. Pero bueno, lo que es interesante aquí ver es que en los tres coincide, por ejemplo, que la edad es una variable importante, es decir, los hogares más jóvenes, con gente joven, son los que les interesa hacer esta actividad o tienen mayor probabilidad de estar involucrados en esta actividad. El número de parcelas, es decir, quienes tienen un número mínimo de parcelas también, y la transferencia y apoyos gubernamentales, ¿no? Varía un poquito de modelo en modelo, pero digamos me voy a centrar en estas tres variables. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Uno, pues sí, el cómo se mide la diversificación puede tener algunas implicaciones metodológicas y conceptuales, pero sobre todo para este foro quiero resaltar que los hogares jóvenes, como mencionaba yo, con un mínimo de tierra para autoconsumo agrícola y que tienen transferencias para cubrir sus necesidades básicas, son los que tienen mayor probabilidad de dedicarse a una actividad así. También cuestiones de percepción y de capital social son importantes, dependiendo de cómo se mide la diversificación, algunas cuestiones de infraestructura doméstica. Entonces, voy a seguir. Bien, otra cuestión que se hizo, esta es la parte de diversificación. Ahora, la parte de resiliencia la estamos trabajando en dos partes. Una que es la elaboración de un índice, que ahora estamos mejorando con esta parte temporal, y algunos modelos. Lo que les voy a platicar aquí es el índice que hicimos en un inicio, que básicamente depende, entonces, la resiliencia está vista realmente como la recuperación, ¿no? No es realmente la dinámica del sistema y ver si en el tiempo, este es un análisis, el que les presento aquí es estático, y bueno, básicamente depende de la recuperación y del nivel de recuperación. Evidentemente esto era preguntándole a la gente que si recuperaba o no cada uno de sus capitales. También otra cuestión importante era qué hacía que se recuperara cada uno de sus capitales, y esa es la parte de conectividad entre los mismos que les quiero presentar. Utilizamos como parte de este análisis algunos, digamos, la diversidad y la conectividad, que son principios que favorecen la resiliencia,
que el Stockholm Resilience Center lo que propone es no nada más analizar la resiliencia como un atributo de ese sistema, sino qué podemos hacer para llevar a que los sistemas sean más resilientes, cómo fomentar pues la sustentabilidad, y entonces sí le integra la sustentabilidad como un objetivo para que los sistemas sean más resilientes. Entonces, en su artículo de Carl Vogt del 2016, explica muy bien estas diferencias. Y bueno, algunos de los resultados que quiero aquí rápidamente mencionar, creo que ya me queda poquito tiempo, pues sí encontramos diferencias en estos índices de diversificación en cada una de las comunidades. Y lo más interesante que quiero mencionar es cómo, por ejemplo, la diversificación es una de las variables que más influyen en la recuperación de los diferentes capitales, evidentemente del financiero, pero también del físico, ¿no? Y, por ejemplo, el acuerdo de las comunidades, que es el capital social, también tiene un peso importante en los diferentes capitales. Entonces, esta es otra manera de ejemplificarlo, pero más agregado. Entonces, aquí lo que vemos es que el capital natural es uno de los capitales que más también ayuda a recuperar los demás capitales. El capital social, como decía yo, y bueno, en azul un poquito más oscuro sería el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tanto el capital social como el natural tienen un peso importante en la recuperación de los hogares. Ese es el mensaje que hay que rescatar. Bien, entonces, dentro de los proyectos que tenemos ahora, justamente estamos viendo, les decía yo, estos cambios temporales, y estamos entrando también en estudiar esto para hacerlo justamente más como un sistema y más dinámico en la dinámica de sistemas. Esto a nivel de una actividad específica, como es la cacería del borrego cimarrón, y como parte de la diversificación de los ganaderos en Baja California, y en otro proyecto que es a nivel cuenca, también dinámica de sistemas socioecológicos. Ok. Entonces, ya nada más un par de reflexiones para la actividad agrosilvopastoril, que ahondaré un poquito más ahorita en las preguntas. Primero, bueno, es muy importante considerar la actividad agrosilvopastoril como la parte de la diversificación de ingresos de los hogares. Es decir, si lo vemos únicamente y se estudia y las políticas públicas se orientan nada más a una actividad, pues difícilmente va a resolver y va a generar un impulso como el que deseamos para el desarrollo rural. Otro punto es que esta diversificación misma de la actividad agrosilvopastoril, digamos, permite que la conservación de diversos servicios ecosistémicos, yo creo que ustedes saben mucho más que yo. La pequeña miradilla es toda celeste, onix. Que bueno, sí, los activos son factores importantes a considerar para esta actividad. Y finalmente, bueno, la conectividad de los mismos, no hablé mucho de análisis de redes sociales, pero ahorita lo puedo explicar, los aspectos de gobernanza en torno a estos procesos de diversificación. Este es algo de la bibliografía que les comparto y por mi parte es todo. Muchas gracias. Sofi, muchísimas gracias. Bueno, pasaste un poquitito el tiempo, pero estaba súper interesante. Rápidamente le damos la palabra a nuestra comentarista y después de la comentarista ponemos las preguntas generadoras. Volvemos a escuchar a Sofi un par de minutos para responder y abrimos el foro al público. Karen, tienes la palabra. Sigues tú. Muchas gracias, Antonio. Y gracias a la doctora Ávila, también fue muy interesante la presentación y como ustedes han trabajado el tema de resiliencia y los cálculos que han realizado en torno a aspectos más financieros.
Como usted mencionó y como se ve en su presentación, los sistemas de producción actuales tienen límites para atender claramente diferentes objetivos, como por ejemplo eh, objetivos de seguridad alimentaria, objetivos de sostenibilidad, objetivos mismos como el aumento de la provisión de ingresos familiares. Sin embargo, y es un aporte que se deriva de su presentación, esos límites pueden verse mejorados o mejor gestionados cuando se maneja los sistemas con una mayor integridad, cuando se apuesta a aumentar la capacidad productiva del sistema y esos sistemas son suficientemente diversos para tolerar los cambios que estamos experimentando actualmente. Bueno, estos cambios, como usted mencionó, pueden ser debido a diferentes estresores, ¿verdad? Y la respuesta a diferentes perturbaciones, ya sea de choque o estrés, pueden ser distintas. Por ejemplo, en el caso de sistemas más resilientes, se espera que esas respuestas partan desde aumentar la capacidad de los sistemas. El sistema puede ser un sistema ecológico o incluso un hogar, ¿verdad? O una persona, para aumentar su capacidad para anticipar primero lo que va a suceder, y eso requiere obtener más información. También una mayor capacidad para implementar medidas preventivas que permitan tolerar esos estresores o esas perturbaciones y que nos lleve a una mayor recuperación o que nos permita recuperarnos y finalmente restaurar el sistema. Y a través de todas esas etapas, algo importante es que hay un proceso de aprendizaje que las va uniendo, ¿verdad? Que permite que todo esto se dé, desde que se anticipa el evento hasta que el sistema logra recuperarse o restaurarse. Ahora, los modelos actuales de agricultura están tendiendo a incluir o considerar más aspectos de sostenibilidad en la producción, y esto es importante. Ahora, también de su presentación se queda muy claro que pese a la importancia del tema, el tema no es fácil, el estudio y el entendimiento de la resiliencia es complejo. Como usted mencionó, en el caso de los hogares, sus diferentes características pueden afectar esa capacidad de resiliencia, o los diferentes componentes, diferentes factores e indicadores pueden afectarla también. Yo quisiera mencionar un ejemplo muy concreto de sistemas que han permitido una mayor recuperación ante eventos o choques externos. Por ejemplo, el sistema agroforestal Quezungual, que es muy bien conocido en diferentes países como Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua, mucho aquí en Centroamérica. Ese sistema, bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la diversificación ha permitido, esos mecanismos de diversificación han permitido ser más resilientes ante los cambios del clima. Es un sistema que permite reducir vulnerabilidad económica, social y ambiental. Y es un buen ejemplo de estas prácticas agroforestales que están siendo desarrolladas actualmente y que implican sostenibilidad y también una agricultura más diversificada. Por ejemplo, esos sistemas han permitido atender diferentes desafíos, como por ejemplo aumento de las temperaturas, también cambios en los patrones de precipitación, sequías e inundaciones, las alteraciones de los ecosistemas mismos. Y por ejemplo, en el caso de países que dependen fuertemente de los recursos naturales, considerar ese tipo de sistemas que permitan un mejor manejo del suelo, reducción de suelos erosionados, también suelos degradados, que poseen escasos recursos de capital, pueden mejorar la capacidad de producción y también aumentar los requerimientos alimenticios de la familia. En ese sistema, generalmente, por ejemplo, el caso de Honduras y en Centroamérica se ha trabajado en asocio con la producción de cultivos de maíz y frijol, pero después se ha empezado a diversificar el sistema cultivando sorgo, melón, sandía, cítricos. Es decir, se hace un manejo agrícola del suelo, también un manejo del suelo de manera sostenible, forestal,
También se permite aprovechar el sistema para producir diversificar el sistema con otras oportunidades, por ejemplo, con la obtención de leña y madera, y también diversificar incluso el sistema de manera biológica. Por ejemplo, en el caso de las familias que han implementado y las comunidades que han implementado el sistema Quesungual, con la obtención de leña se permite una mayor fuente energética para el hogar, en tanto que al incrementar el carbono en el suelo, también se mantiene este recurso con mayor materia orgánica y mayor fijación de nitrógeno. Este sistema, como les mencionaba, combina la producción de cultivos básicos, por ejemplo, maíz y frijol, con la combinación de árboles dispersos en el sistema. Y esos árboles, que en algunos casos son con utilidad maderable, tienen un valor comercial que los hogares pueden aprovechar para aumentar sus ingresos familiares. Y además se combina con el cultivo de frutas, por ejemplo, mango, como les mencionaba, melón, sandía, que definitivamente permite aumentar o vender esos productos y además en mercados locales, pero también para el autoconsumo familiar. Es decir, con este tipo de sistemas estamos promoviendo un aspecto que mencionó la doctora Ávila, que es la diversificación del portafolio familiar. Como aquí vemos, no solamente obtener maíz y frijol, sino que mantenemos el recurso natural o el capital natural de una manera más sostenible. Y a la vez que podemos obtener otros productos del mismo sistema, que no estaban contemplados originalmente, como las frutas, la madera, e incluso en algunos casos se ha podido criar animales menores. Y esto definitivamente aumenta esa diversificación del portafolio familiar. En resumen, esos sistemas buscan conservar los recursos naturales y a la vez el bienestar de las familias como las prioridades principales. Esto definitivamente nos lleva a una mejor respuesta a los estresores que mencionó la doctora Ávila. Por ejemplo, en el caso de Honduras, quedó demostrado que luego de eventos extremos como el huracán Mitch hace unos años, los sistemas que estaban bajo producción en sistemas agroforestales Quesungual presentaron una mayor respuesta, una mejor tolerancia a esos eventos extremos y también permitieron una mayor recuperación luego de que el evento había pasado. Finalmente, quisiera mencionar unos aspectos relacionados con esos tipos de sistemas. En algunos casos, incluyendo el Quesungual, se han dado oportunidades adicionales como oportunidades de ahorro o, por ejemplo, el fomento de la capitalización de esos mismos ahorros a nivel comunitario por medio de bancos comunales, cajas rurales y fondos rotatorios. Es decir, esa mayor vinculación comunitaria entre familias, aunado al apoyo del gobierno local, genera mayores capacidades para responder a eventos climáticos o estresores en general en los sistemas productivos. Quisiera cerrar ahí un poco el ejemplo del sistema Quesungual, pero para agregar dos aspectos adicionales. Uno es que los sistemas y en general la capacidad de resiliencia también puede verse mejorada cuando incluimos y consideramos un rol de un gobierno, el rol fundamental del gobierno en cuanto a la generación de bienes públicos y también el rol del gobierno para facilitar esas condiciones económicas, sociales e institucionales a través de políticas que sean más eficientes, que permitan mayor provisión de recursos, eliminar obstáculos de marcos regulatorios y también fortalecer el recurso humano. Ahora, generalmente para promover mayor capacidad de resiliencia es necesaria una mezcla de distintos instrumentos, como les mencionaba, regulatorios, incentivos económicos, asistencia técnica,
que puede verse facilitada por el gobierno. Sin embargo, en el caso de nosotros, del ICA y otras agencias de desarrollo, pienso que hay un aporte bastante sustantivo en cuanto a fortalecer esa capacidad técnica para aumentar o promover los procesos y las capacidades de resiliencia que existen en los sistemas productivos. ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, apoyando la obtención o facilitando la provisión de información a los países o a los actores en particular, también gestionando el conocimiento, promoviendo mayor intercambio de experiencias, por ejemplo, de un país a otro, de una comunidad a otra, de una región a otra, sobre cómo algunos sistemas están implementando medidas por ejemplo, están implementando estrategias de diversificación que permiten mayor resiliencia ante los shocks externos. También agencias de desarrollo pueden permitir la implementación o facilitar la implementación de metodologías o herramientas para efectos de prevención de shocks o para recuperación ante los eventos o los shocks. También considerar el rol en cuanto a articulación y promoción del diálogo entre diferentes actores, productores, sector privado, sector público, organizaciones no gubernamentales, el gobierno a diferentes niveles. Y finalmente, el rol que existe en cuanto al diseño, el apoyo al diseño y la implementación de políticas públicas, marcos regulatorios y estrategias para cumplir con esos objetivos. Ese sería mi aporte, Antonio, con respecto a comentarios relacionados con la presentación que hizo la doctora Ávila. Y por aquí cerraría. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Muy, muy bueno, muy apropiado y también muy interesante un poco la visión desde alguien que está en Centroamérica. Eso también ayuda muchísimo. Bueno, doctora Sofi, tenemos ahora un poquito de tiempo. Está bastante limitado. No pensé que fuera a tener que cortar así como el tiempo tan fuerte. Mira, doctora Sofi, tenemos estas 2 preguntas generadoras. Nos gustaría muchísimo que pudieras darle respuesta o intentar responder un poco a estas preguntas en unos 5 minutos por lo menos, y vamos a intentar, a bien de todos, tenemos 94 personas que aún siguen aquí conectadas, poder tener al menos unos 10 o 15 minutos más de la hora de las 11, que es cuando se cierra. Entonces, sin más, yo leo las preguntas para que queden grabadas, siempre lo hacemos. Entonces, como preguntas generadoras, decimos lo siguiente: el planteamiento es que las medidas de adaptación y resiliencia a las presiones actuales, cambios globales, deben implementarse localmente desde una visión territorial. Estas deben también impactar globalmente. Entonces, desde la experiencia en el estudio de medios de vida rurales, primero, ¿cómo se pueden promover herramientas y buenas prácticas a los pequeños productores ganaderos que les permitan ser resilientes? Y ¿cómo aporta a la conservación de la biodiversidad esta diversificación de actividades rurales? Tendrías, por favor, si puedes, doctora Sofi, unos 5 minutos para intentar, digamos, avanzar en la respuesta a estas preguntas. Las puedes hacer una por una o las 2. Y vemos después la posibilidad de darle, digamos, la palabra al menos a una o 2 personas. Gracias, Sofi. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero que quiero comentar es, bueno, gracias a Karen por su comentario. Creo que abarca gran parte de lo que presenté y ahondó mucho más en algunos aspectos, así que le agradezco. Lo primero es que, en efecto, digamos, mucho tiene que ver esa visión territorial, ¿no? Para tener efectos en cambios globales, pero la otra vía también, es decir, procesos que suceden en el ámbito no solo nacional, sino justamente globales, tienen efectos en el territorio de manera diferenciada. Entonces, en este sentido, es la importancia de verlos justamente como sistemas y sus interacciones. Ahora, en cuanto a herramientas, sí, un poquito más, de manera más práctico, ¿no? Digamos, más aterrizado al día a día de muchos de nosotros. Yo creo que lo primero es enfatizar la necesidad de
coherencia de políticas públicas en el territorio, no nada más vistas, digamos, que tengan objetivos no opuestos y su aplicación en el territorio, y no nada más vistas como integración de la biodiversidad en los diferentes sectores, que eso, bueno, ya hay algunos avances, sino me refiero también a la coherencia en el sentido de entender que los productores van a asegurar primero sus consumos básicos y sus necesidades básicas antes de hacer una actividad sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los programas de subsidio como tenemos en nuestros países y que refuerzan cuestiones de salud, de autoconsumo, deben de estar coordinados en donde se lleven a cabo estas actividades sustentables. Entonces, por eso yo sí creo que las políticas de sustentabilidad deben de tener, si no criterios de evaluación, deben estar acordes y ligadas a procesos de desarrollo social. Eso es lo primero. Entonces, como herramientas, pues no nada más tener esta coherencia en un sentido de los programas y demás, sino también evidentemente que se vea reflejado en los incentivos y programas sociales que se implementan en los territorios, ¿no? Después, en cuanto a buenas prácticas, bueno, pues es muy importante que esta diversificación de la cual yo hablé, pues esté orientada a actividades sustentables, ¿no? Y si no, pues evidentemente no tendremos estos resultados hacia la resiliencia. Entonces, cuando hablamos de sustentables, pues hay una gran diversidad, pero bueno, yo creo que sí tenemos las capacidades técnicas en nuestros países y hay mucho conocimiento de cómo mejorar estas prácticas en el caso de la actividad ganadera, ¿no? No nada más puede ser la actividad agrosilvopastoril, sino también, por ejemplo, otras actividades, como mencionaba yo, miel, turismo, etc. Finalmente, ¿cómo aporta la conservación de la biodiversidad esta diversificación rural? Pues se puede observar que cuando hay estas diversas actividades sustentables en un territorio, esto tiene efectos en una mejoría en los servicios ecosistémicos. Entonces tendremos mejores suelos, mayor diversidad de flora y fauna, y esto pues evidentemente tiene efectos positivos en la resiliencia. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí para dejar tiempo a las preguntas, y bueno, espero que haya sido interesante lo que acabo de mencionar. Por supuesto que sí, doctora Sofi, muchísimas gracias. Estoy súper contento porque tenemos la sala llena. Las preguntas que estoy leyendo en el chat son muy, muy interesantes, son bastantes, aunque tenemos muy corto el tiempo. Usualmente es solamente 1 hora de 10 a 11 de la mañana, respetando un poco el tiempo principalmente de los conferencistas y de todos, obviamente todos los asistentes. Sin embargo, para quienes quieran y a bien de la doctora Sofi, de Karen, si tienen 15 minutos más y podemos extender 15 minutos más para dar la oportunidad de escuchar un poco también a Karen y alguien que tenga alguna inquietud o que quiera hacer una pregunta muy concreta, que en este momento pueden levantar la mano. Entonces, si la doctora Sofi y Karen están de acuerdo, podríamos activar video para estos últimos minutos y si tienes tiempo, doctora Sofi y Karen, para sí, claro. El video, bueno, muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias. El video activado solamente va a ser para la conferencista, la comentarista, para Marta Escalante y para mí, en virtud de que puedan ustedes observar quiénes están participando en este foro en el día de hoy. Entonces, los demás participantes, pues que por favor mantengan su audio, como siempre, y su video cerrado. Muchas gracias. Sigue entonces, Karen, si quieres decir algo acerca de las preguntas generadoras.
En realidad, Antonio, no tengo mayor comentario sobre las respuestas de la doctora, me parecieron completamente concretas y al grano con respecto a lo que estaban preguntando. De Muy hecho, bien. veo muchas preguntas muy interesantes en el chat. Sí. Entonces, pues yo quisiera ver si alguien quiere levantar la mano. Tenemos, pues para grabarlo también, tenemos la oportunidad de al menos 2 o 3 intervenciones que quieran levantar la mano. Si no, entonces iniciaríamos un poco con la lectura de las preguntas del chat, siguiendo el orden en el que fueron realizadas, para tener al menos la respuesta de la doctora Sofía en algunos temas. ¿Qué dices, Marta? Está bien, yo creo que estaría bien avanzar en la respuesta, aunque después se ponga en el foro del portal, pero pues estaría muy bien si ya se tomaron el trabajo de escribirla, oír a las doctoras. Muy bien. Entonces, si quiere, no, es que no alcanzo, no sé cuál es la primera porque el chat está un poco largo y yo he tenido que responder. No sé si Martita identifica la primera pregunta. Y después de la primera pregunta que se haya hecho, vamos a darle la palabra a Fátima Urbina, que tiene la mano levantada. A ver, es que no sé cuál sería la primera. Dale la palabra, yo la estoy localizando también, la pregunta. Entonces, Fátima, tienes la palabra. Bueno. Hola, Fátima, buenos días. Hola, buen día. ¿Nos das tu nombre completo y nos cuentas de dónde nos estás hablando, por favor? Bueno, yo soy Fátima Montserrat Urbina Cruz. Los veo desde Chiapas, México. Y pues, antes que todo, felicitar una presentación muy limpia y concreta y puntual sobre el tema, realmente. La pregunta que quisiera hacer para la doctora y también para la comentarista es de que sí se habla de la resiliencia de los sistemas de producción, pero acá en el caso particular de México, aparte de la expansión de la frontera agropecuaria, una de las causantes, uno de los causales o que impulsa a que las zonas no sean resilientes es la urbanización y la migración de los participantes familiares, que en este caso puede ser los menores, los más adolescentes y que dejan vulnerable a la participación familiar, que es de suma importancia, al menos en esta región. Me gustaría saber qué opinan sobre eso, sobre la urbanización. Bueno, contesto a esta pregunta. Sí. Sí, Sofía. Bueno, justamente mencionaba yo que ahí pueden haber varios estresores y este sería uno de ellos, ¿no? Yo creo que la urbanización pues tiene efectos tanto en cambios de uso del suelo, pero también, digamos, en patrones de consumo. Pueden ser oportunidades o desventajas, pueden ser ambas, ¿no? Dependiendo también de los cambios sociales que se den en estas ciudades, ¿no? Pero siempre esta relación, digamos, ciudad y desarrollo rural, pues es un tema, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo abocarse a ello? Pues una sí tiene que ver con planeación del territorio, evidentemente, y dos, justamente tiene que verlo más como oportunidad de nichos de mercado en donde se pueden colocar justamente estos productos sustentables. Y tres, pues evidentemente tiene que ver estos nichos de mercado con cuestiones de educación y promoción, conocimiento, información al consumidor de las ventajas que tienen estos productos. Y bueno, en cuanto a la migración, también es otro de los temas, puede ser una migración, en este caso, hacia las ciudades, si está este proceso de urbanización, y entonces hay un desprendimiento, digamos, del territorio y un abandono, pues, de las tierras, lo cual eso sí es, pues, problemático para promover, pues, este tipo de actividades, ¿no? Entonces, lo mismo, la promoción de este tipo de mercados, pues, es muy importante. Yo creo que uno de los grandes cuellos de botella de la actividad agrosilvopastoril, del ecoturismo, de todo esto, son justamente las cadenas de comercialización, las cadenas de valor, que no llegan a consolidarse de manera
pues, como quisiéramos, ¿no? Para que realmente sean detonadoras estas actividades de otros procesos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Sofi. ¿Qué piensas, Martita? ¿Tienes ubicada la primera pregunta? Porque yo todavía no he tenido el momento para hacerlo. Si quieres, damos la palabra o damos una pregunta del chat. Sí, la primera pregunta que yo localicé, porque hay varios comentarios importantes, pero la primera pregunta es de Liliana a la doctora Sofi, que dice, partiendo que el objeto de su estudio fueron los hogares y su respuesta resiliente a los cambios, si se hubiera tomado como objeto los potreros, ¿cómo cree que se hubiera podido abordar o proyectar? Creo que están viendo en la pantalla, ¿ven también la pregunta? No, pero de acuerdo. Bueno, si se va a estudiar la resiliencia de un socioecosistema, o sea, visto desde este enfoque que yo les planteaba, uno puede definir el sistema que quiere estudiar. Entonces, si es el potrero, es decir, ese es el sistema, se puede hacer el análisis. Lo importante aquí es que en este sistema hayan componentes ambientales y socioeconómicos. Es decir, el potrero visto desde un punto de vista únicamente productivo, pues va a tener sus limitantes las respuestas que uno pueda tener del análisis, ¿no? El potrero visto desde una visión justamente de la interacción del productor con su forma de producción, con los beneficios ambientales que pudiera tener su actividad y los beneficios que él puede tener, e incluso nos podríamos ir hasta cuestiones del sistema, si lo queremos ver externas, como el mercado que decía yo, se puede hacer. Ahora, si el potrero tiene capitales o no, pues yo creo que a lo mejor aquí los capitales serían de la misma forma del productor como parte de ese sistema, ¿no? Y habría otras características ambientales que tendrían que ver más con rotación del ganado, reforestación, etcétera, ¿no? O sea, habría que seleccionar qué variables se quieren analizar y los activos seguirían siendo por parte de los hogares. Esto sería mi respuesta. Muy bien, muy bien. Tengo la siguiente pregunta, que es además de alguien que tiene la mano levantada, que es F. González. Si les parece, podemos darle la palabra un par de minutos a F. González. Puedes hablar y si nos puedes dar, por favor, tu nombre completo y de dónde nos estás conectando. Ya tienes activo el micrófono. ¿Estás ahí? No. Hola, hola. F. González. Es que no sé quién es F. González. Bueno. No, parece que no. Entonces, si quieres la siguiente pregunta, Martita, era la de F. González y después sigue de Marianela Moncada. Bueno, yo veo la de Vania. Entonces la de Vania. Sí, la anterior era un comentario. Sí, la de Vania. Vania. ¿Podrían dar un ejemplo basado en su experiencia en campo de cómo la conectividad de capitales incrementa la resiliencia? ¿Cómo esta conectividad se puede fomentar? De acuerdo. Sí, ese es un tema muy, muy bonito y pueden ser cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, que haya capital social, es decir, que la comunidad esté organizada y que se organicen para componer el camino, ¿no? Entonces, el capital social está apoyando a la recuperación del capital físico. También puede ser un capital social en términos de reforestación, entonces ese capital social, esta organización, la cohesión de la comunidad, tiene influencia en la recuperación del capital natural o de los ecosistemas. Y viceversa también, quienes tienen, por ejemplo, un ahorro que es parte del capital financiero, pues tiene ayuda a que puedan recuperar otro tipo de infraestructura, por ejemplo, o en términos de
de que puedan seguir yendo a la escuela, capital humano y así sucesivamente. Bien, tenemos tiempo para una última y cerramos. Yo tengo, una que hace Óscar Alejandro Gómez, ¿te parece? ¿La podemos leer? Dice, ¿cómo aplicar estas herramientas o método agrosilvopastoril en zonas de productores ganaderos que se ubican en zonas de costa o playa y que precisamente afectan la vegetación de dunas costeras, perjudicando la biodiversidad de la misma? ¿Cómo se podría aplicar, digamos, estos métodos, Sofía? Bueno, digamos, sí, en zonas costeras y en zonas tropicales pues tiene sus dificultades. Yo creo que en el foro hay gente experta en el tema en términos pues de que justamente el control de malezas, de plagas, de enfermedades para el ganado, todo esto pues tiene implicaciones, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que ya hay algunos ejemplos. El caso que yo les platicaba es en los tublas, entonces bueno, no está pegado a la costa, no está en dunas costeras, pero sí ya es una vegetación tropical y lo han logrado hacer pues bastante bien. Ahora, si el ganado está realmente en las dunas costeras, pues desconozco qué manejo hay que hacerle a la duna para que puedan coexistir las dunas y el ganado mismo, pero puedo recomendarle a expertos en dunas costeras de la Universidad de Baja California en Ensenada, la doctora Ileana Espejel, quien podría quizás orientarlo mucho mejor que yo en ese sentido. Bueno, listo. Muchísimas gracias, doctora Sofi. Muchísimas gracias a todos. Si les parece, puede cerrar, Martica. Bueno, solo la invitación a que la invitación a que por favor todos los que no han puesto su nombre y su correo electrónico en el chat de todos, lo hagan, porque de esta forma podemos hacer el seguimiento también de quienes nos participaron hoy y podamos hacer también la invitación al siguiente foro. El foro ha sido, me parece, muy bueno, muy interesante. Queda, por supuesto, abierto durante 3 semanas en la página web. Ustedes pueden entrar a la plataforma, en la página web van a poder, con su correo electrónico solamente, acceder a ver el video, a descargar la presentación de la doctora Sofi. También pueden ver, digamos, esta conferencia y dejar sus opiniones y sus comentarios, ver también las respuestas y las que quedaron pendientes en este chat. Vamos a resolverlas, a intentar darle respuesta, y también van a quedar montadas en el chat, en el foro, en la página web. Entonces, nos despedimos de ti, doctora Sofi. Muchísimas gracias por tu participación, por aceptar esta invitación y por dar inicio este año 2019 al Foro de Biopasos. Muchas gracias a Karen también por tu participación y tu comentario. Fue muy interesante y muy valiosa la visión. Doy la palabra a Marta Escalante, no sin antes decir que soy Antonio Riveros, que trabajo con el IICA México en el proyecto Biopasos, y que es un gusto y un placer para mí poder coordinar y facilitar este foro. Martita, tienes la palabra para cerrar. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, doctora Sofía Ávila y Karen Montiel, que nos acompañaron este día. Solo para complementar, Antonio, el nombre del portal es biopasos.com. Hoy estaremos editando el video, quizá en unas horitas más, pero para no errarle, a partir de mañana estará disponible el video, la presentación, las preguntas generadoras, y a partir de ahí, entonces empezamos a activar las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes. Este año tenemos programado hacer 6 foros, este fue el primero. Van a ser bimestrales en los primeros días de cada mes. Aprovecharemos que nos proporcionaron su correo electrónico para mantenerlos informados, y les agradecemos infinitamente su participación. Esperamos que haya sido de su interés. Por el número de participantes, pues pareciera un éxito, pero sus comentarios siempre son muy importantes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Karen. Y gracias a todos los participantes de los diferentes países que nos acompañaron. Que tengan muy buen día. Bueno, vamos a dejar el chat abierto. El foro queda abierto unos minutos más para quienes
tengan alguna última pregunta o también los que faltan por dejar sus datos. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo foro. Se les invitará con tiempo y bueno, pues cerramos. Hasta luego.